al inicio del programa de que estamos viendo solamente una parte del impacto de la tragedia ocurrida en el día de ayer. Pero hay una parte que no se ve, hay una parte que no se comenta, hay una parte que no se interviene a grandes rasgos o al nivel necesario. Y esa parte es la que tiene que ver con las emociones, lo que tiene que ver con la salud mental, lo que tiene que ver con el trauma, lo que tiene que ver con el posterior estrés postraumático. Estamos contactando a César Castellanos para que nos haga una evaluación de esa situación que se deja de lado. Que es la parte más importante porque deja secuelas para Porque después. deja grandes secuelas, sobre todo secuelas a nivel cognitivo. Bueno, nosotras que tenemos un caso muy cercano de la familia con un accidente con un tanque de gas, te voy a decir algo, yo huelo gas y de verdad que a mí me erizan los pelos, eso me paraliza, todavía al sol de hoy estamos hablando de que fue un accidente de hace ya algunos 13 años, 12 años. Uh-huh. O sea, que sí, realmente marca mucho, marca muchísimo. Y creo que es importante que esas familias, que esos empleados reciban ayuda, reciban el soporte terapéutico necesario para poder superar o acondicionarse emocionalmente para poder seguir con su día a día, con la carga de la labor y del lugar en el que desempeñan su trabajo. Mira, me comenta uno de mis compañeros del colegio que tiene a una persona conocida que después de esto le vandalizaron la casa y le saquearon absolutamente todo. O sea, que encima de la situación que vivió esta mujer, sus bienes, sus pertenencias fueron saqueadas porque hay individuos que aprovechan para eso. Lo que nos dice César es que la mayoría de los heridos tienen lesiones cráneoencefálicas y eso traería como consecuencia una elevadísima posibilidad de que una vez se superen las urgencias médicas y sean dados de alta, deban enfrentar disfunciones cognitivas. Hablamos con César Castellanos y evaluamos esa parte de la tragedia que se deja soslayada. Hola César, buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias. Hola, César. hola. Hola, ¿cómo estás, Cristal? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues sí, gracias por tomar en cuenta este aspecto. Efectivamente, cuando ocurre este tipo de situaciones, desde la perspectiva de salud mental hay dos grandes vertientes que hay que tomar en cuenta. Una es que aquellas personas que sobreviven al accidente en sí y también los familiares de estas personas pues pueden experimentar una serie de situaciones emocionales denominamos estrés postraumático. Uh-huh, uh-huh. Y que bueno, en el caso de los sobrevivientes ahí bueno, reviven la escena, van a tener dificultades en el sueño, cambios de humor, etcétera, y que bueno, va a haber toda una alteración emocional que obviamente ha de ser intervenida y porque es muy limitante de la vida diaria. Luego hay otro aspecto y es que las personas que están heridas, cuando uno mira, si hacen el ejercicio de mirar en uno de los diarios nacionales en el día de hoy, en su versión digital publica la lista de heridos y el diagnóstico provisional de esto, pues prácticamente el 80% tiene pues lesiones a nivel craneal. Craneal, exacto. Sí. Entonces, eso implica que, permite suponer que va a haber una serie de disfunciones desde el punto de vista del funcionamiento normal de ese cerebro, producto de esa lesión, que aunque desde el punto de vista médico sea superada, en el sentido de que los signos vitales estén allí, de que la persona esté orientada en tiempo y espacio,
de que no haya una limitación motora, que tenga equilibrio, correcto, sensorialmente que tenga una respuesta, o sea que sus terminaciones nerviosas estén funcionando bien y pueda sentir la temperatura, el tacto, la presión, etcétera. Luego hay otro componente que es mucho menos considerado en los protocolos de evaluación tradicionales desde el punto de vista clínico, que son los aspectos neurocognitivos. Exacto. Porque además algunos de ellos se van a poder medir desde que la persona recupere, ¿no?, la conciencia, o desde que esté ya en capacidad de abandonar el centro de salud y pudieran ser evaluados en ese momento, pero otra parte de estas personas no van a mostrar esta sintomatología sino hasta después de unas cuantas semanas. Entonces, esta sintomatología incluye la posibilidad de algunos olvidos, incluye dificultad para concentrarse, incluye dificultad para inhibir algunos impulsos, incluye dificultades para secuenciar, con lo cual puede tener algunos problemas para la escritura, puede tener algunas dificultades, por ejemplo, para ir al colmado a comprar algo y luego no recordar a qué fue, puede tener algunas dificultades para manejar el dinero, puede tener, es decir, que son dificultades que en principio son leves, pero son altamente limitantes de la vida cotidiana. Entonces, una cosa, César, hagamos un símil entre un soldado que ha estado en la guerra y gente que se ha visto involucrada en tragedias de esta magnitud. Sí, bueno, en el caso de los soldados que han estado en combate, la única diferencia es que están a la espera de que algo así ocurra. Y es el tiempo. ¿Entiendes? Están expuestos a una situación de tensión constante. De hecho, hay buena evidencia de que cuando una población está bajo asedio de guerra, de bombardeos aéreos, hay alteraciones en la conformación de los fetos que están en gestación en esa etapa de la guerra. Es decir, que mujeres que están gestando tienen fetos que son distintos desde el punto de vista de la configuración de su sistema nervioso, sobre todo desde la perspectiva de la configuración de algunos receptores que permiten la normal, digamos, el normal desenvolvimiento de la persona desde el punto de vista psicológico, receptores de neurotransmisión, quiero decir. Entonces, el soldado que está en la guerra y sobrevive, entonces sí, tiene recuerdos, vivencias, está expuesto a la muerte, está expuesto a la tensión constante de morir él mismo o de ver morir a sus compañeros, porque está justamente en un área donde lo más probable es morir. Exacto. La persona que vive un evento como el que lamentablemente se vivió ayer, es un evento inesperado. ¿Qué es evento? Como evento no es calculado. No es calculable y es inesperado totalmente. Entonces, claro, las personas del área circundante, los negocios, los vecinos, peor aún, las escuelas circundantes, vivieron una experiencia altamente traumática. Desde el punto de vista emocional, psicológico, califica para que haya un riesgo de alteraciones emocionales por lo menos en las primeras 12 semanas que nos vienen y lo adelante. Y no tendríamos una justificación o no tendríamos una comprensión de esa conducta, de ese comportamiento, a menos que esto sea evaluado por un profesional de la conducta. Sí, que esto incluiría niños menores de 5 años que estén orinándose de vuelta en la cama, que estén intranquilos, que estén necios, entre comillas, que hagan rabietas, que quieran estar con su mamá el día entero, que teman también a la oscuridad. Claro, pero incluye que se alteren con los sonidos, con los estruendos, que se alteren cuando se sube, incluso el volumen de la voz, el volumen de la música, porque lleva una reexperimentación. Así es, pero también incluye que los papás
papá y mamá de estos niños, pues también pueden estar atravesando esa misma situación. Claro. Entonces no tienen la capacidad en ese momento de ser suficientemente, vamos a decir, como ese colchón emocional para ese niño, porque ellos también están atravesando una situación que les altera los nervios, que están intranquilos, impacientes, intolerantes. Entonces el niño llorando porque esa es su manera de expresar su intranquilidad, y la mamá y el papá entonces poco tolerantes, que van a irritarse con el llanto del niño. Entonces se arma una situación que requiere que estas familias reciban un poco de orientación acerca de esas reacciones, para que puedan metabolizarlas mejor, que sepan que es normal y que la pueden esperar, pero que también las pueden manejar si las logran identificar a tiempo, ¿no? Porque si no, simplemente quedan a expensas de estas reacciones sin saber qué es lo que está pasando, y eso lo pone peor. Hay otra cosa, César, otra cosa, César, tenemos que hablar de culpa de sobreviviente. Sí. ¿Por qué me salvé yo y no se salvó mi compañero? Sí, así es. De hecho, hay una historia de un oficial de la policía que escuchó a una señora pidiendo ayuda, rompió la puerta, entró, sacó a la señora en brazos, cargada, y en ese momento ocurrió la explosión. Él ya recuperó la conciencia hoy, y lo primero que preguntó es si la señora se salvó, pero no se sabe, la señora no aparece todavía. Entonces eso va a generar, obviamente, no, así como esa historia habrá muchas, que genera, bueno, esta culpabilidad de habré podido yo hacer algo más, ¿no? Habré podido operar de alguna forma que hubiese ayudado a salvar la vida de alguien, ¿no? Van a ocurrir, es decir, yo creo que esto nos va a permitir hablar un poco sobre lo importante que es el equipo de salud mental en situaciones de emergencias y desastres. ¿Qué es una cosa, César? ¿Está contemplado por los protocolos nuestros? Bueno, el COE tiene un protocolo de respuesta de salud mental, solo que el COE está mucho más orientado a los desastres naturales. Entonces, además de que me imagino que debe ser muy limitado. Bueno, ¿cómo te diré? Yo conozco un poco la documentación, en general está bien. Lo que tenemos dificultades aún es en articular la respuesta. No, me refiero a la disponibilidad, del recurso humano. Exactamente. O sea que no debe haber mucha gente entrenada para esto. Así es. Entonces, y esta gente necesita una capacitación diferente. Sin duda alguna. Y normalmente se activa esto en época de huracanes o situaciones así. Pero como nosotros no somos un país que somos un target de terrorismo ni nada por el estilo, no tenemos mucha experiencia en el manejo de estas cosas como explosiones en las ciudades y voladuras de estaciones, ¿no? De autobuses y cosas así. Entonces, sin embargo, el equipo de psicólogos del cual dispone el país, que es amplio, a nivel público y privado, estarían en plena capacidad de apoyar esos procesos con una mínima capacitación, ¿no? Y con una mínima orientación sobre cómo proceder durante la crisis. De hecho, creo que de alguna forma la formación que imparte UNIBE tiene creo que ya dos son ya dos promociones de psicólogos especialistas en crisis y trauma. Es correcto, que serían los indicados en una situación como esta para articular alguna respuesta en la primera fase. Exacto. Y entonces en una segunda fase, que sea la fase de seguimiento, que tiene que ver con los duelos de aquellas personas de familiares de personas que fallecieron, y para trabajar con los duelos, y finalmente con los sobrevivientes, todo lo que tiene que ver con la afectación de las funciones cognitivas que son producto de las lesiones craneales
que sufrieron por los impactos durante la explosión, ¿no? Porque son altamente limitantes también de la vida cotidiana y pudieran afectarle su trabajo, claro. inclusive sus relaciones familiares, porque esto puede cambiar incluso la personalidad, puede cambiar